son percibidos, como dijimos en el anterior tema, por receptores. Estos receptores se conectan a los nervios que van en forma periférica hasta la médula, dependiendo del nivel donde ha sido estimulado el dedo o el pie o la mano o el abdomen. Dependiendo del lugar, van a llegar a los distintos niveles de la médula espinal. ¿Cómo se clasifican estas sensibilidades somáticas? De acuerdo también a los receptores de dónde se encuentren y por quiénes son estimulados. Cuando yo aprieto mi mano, estoy deformando la superficie de la piel, ¿no es verdad? Estoy deformando. Eso es percibido por receptores mecanorreceptores, es decir, del tacto. Cuando a mí me tocan mi mano, yo digo, me tocan mi mano en tal lugar, de tal intensidad, si se mueve, no se mueve. Otras sensaciones o sensibilidades somáticas importantes son el calor y el frío. Percibimos ahorita la temperatura, si es muy frío más que ayer, somos muy sutiles para percibir grados diferenciales de medio grado, especialmente en el frío. Sensibilidad al dolor, cuando pues pinchamos con un objeto filoso o agudo, vamos a tener una sensación dolorosa porque ha dañado los tejidos. Hay una relación entre tacto, presión, vibración y cosquilleo. Yo toco, eso es tacto. Más profundo es presión. Cuando yo siento temblor siento temblor y estoy parado, es vibración, son receptores articulares. Y cosquilleo, cuando algún bichito me está molestando, un pelo, tengo esa sensación. ¿Y qué es la respuesta? Comenzar a rascarse, ¿no es verdad? A quitar. Eso nos determina una posición. Por ejemplo, cuando nos escuece tenemos escozor o cosquilleo en la espalda, no localizamos bien y digamos no alcanzamos a rascarnos y le decimos a la persona más arriba, más abajo, más a la derecha y no es tan exacto. Mientras cuando tenemos una amiguita de pan acá, automáticamente rápido localizamos y generamos un movimiento. Esa sensación de posición tiene que estática, que sería esto, o cuando se mueve la articulación. La siguiente porción. Hay otra clasificación de acuerdo al lugar donde es estimulado y en grado de profundidad. Sensaciones exteroceptivas o exteroreceptoras en la piel, ¿no es verdad? En la parte superficial. Propioceptivas es sensación de posición en las articulaciones, en los usos musculares, en el órgano tendinoso de Golgi. Y tenemos mucha sensación a nivel de eso en la parte del equilibrio en los pies, por eso podemos caminar con un equilibrio adecuado para no caernos. Un poco más profundo ya, sensaciones viscerales, dolores o sensaciones de hambre en el estómago, ya es dentro de la vista. Y la sensación más profunda es la sensación que percibimos por las fascias musculares, es decir, las aponeurosis, los músculos, los huesos, las articulaciones, y percibimos principalmente dolor y vibración. La siguiente. Se detectan si transmite estas señales y hay una relación entre lo que les decía, entre tacto, presión y vibración. Tacto es la sensación superficial, presión es un poco más profunda y vibración es de las articulaciones, ¿no es verdad? La siguiente. Esta sensación es percibida por distintos tipos, las sensaciones somáticos de receptores.
Las terminaciones libres en la piel son la mayoría de los receptores que detectan el tacto, la presión. El corpúsculo de Meissner, que es, ya hemos hablado el otro día, transmite por fibras de tipo A, es decir, a gran velocidad, y principalmente percibimos en los lugares donde no hay vello, donde no hay pelos, en la boca, en las manos, en las plantas de los pies, ¿no es verdad? Y también percibimos por este tipo de receptores de Meissner las sensaciones de vibración de poca frecuencia, a 80, 30 ciclos por segundo. Receptores táctiles de vulvares, el disco de Merck, que está en la zona donde tenemos pelos, ¿no es verdad? O vellos, ¿no? Los discos de Merck, que cuando se agrupan se forman varios, se forma el receptor en cúpula de higo, ¿no? Por una fibra nerviosa transmite mielínica de tipo A beta, ¿no? Y esto sirve para localizar dónde nos están tocando y ver la textura, es decir, está en relación con el tacto. Podemos percibir cerrando los ojos y decimos, esto es un lapicero, esto es un marcador, esto es el peine y demás. Los receptores que son los pelos, ¿no? Cuando sacamos la cara en una movilidad que está en movimiento, nos va a dar el viento, ¿no es verdad? Las terminaciones de Ruffini, esos son más lentos en su transmisión y están en las cápsulas articulares, en las articulaciones. Entonces van a ver el grado de rotación o posición que tiene. El corpúsculo de Pacini, que está en la piel, debajo de la piel, a nivel de las aponeurosis, y está en relación con la sensación de presión, se adaptan rápidamente, ¿no? Nosotros nos agarramos la mano y al minuto ya no estamos percibiendo esa sensación de tacto. La siguiente. Estos receptores detectan también la vibración. En general, los receptores táctiles de vibraciones son principalmente el corpúsculo de Pacini y puede percibir un movimiento continuo de vibración de 30 hasta 800 ciclos por minuto. Cuando uno hace con el diapasón y toca la parte articular de la mastoides o en la frente o en alguna articulación, hay diapasones que vibran entre 30, 300, 600 hasta 800 ciclos por segundo. Estos viajan por fibras rápidas tipo A, ¿no? Que transmiten impulso hasta 1000 impulsos por segundo, son los más rápidos. Otros son más lentos y detectan frecuencias de 2 a 80 por segundo, son los de Meir, y se adaptan lentamente. La siguiente. El cosquilleo y el comezón son términos fisiológicos, ¿no es verdad? ¿Qué es el cosquilleo? Es una sensación agradable en las partes del cuerpo. Por ejemplo, si nos hacen con un pelito o hay un mosquito que nos está picando, inmediatamente localizamos, pero se adaptan rápidamente y son percibidas sensaciones agradables. El reflejo que producen es donde nos escuece, es automáticamente el rascado, está en las partes superficiales de la piel. Se transmiten por fibras lentas, tipo C, poca velocidad, parecidas a las del dolor lento y continuo. Hay dos tipos de dolor, vamos a avanzar a la siguiente clase. Un dolor rápido, cuando nos duele la muela, por ejemplo, es un dolor crónico, ¿no? Comienza a doler, ese es crónico. Y de repente como una punzada, ese es dolor rápido. Cuando hablamos en neurología de agudo y crónico, no es igual que el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio agudo dura 2 semanas, el crónico es más de 21 días.
pero acá hablamos de pequeñas cantidades de tiempo, ¿no es verdad? La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahí vemos que hay una detección y transmisión de las sensaciones de tacto, vibración, posición, ¿no es verdad? La diferencia entre tacto, por ejemplo, y presión es la profundidad y la deformación. Tacto es superficial. Luego, presión es más profunda, se deforma más, ¿no es verdad? Y la vibración son sensaciones que repetidas. Hay otra clasificación, dependiendo, les decía, de dónde está estimulándose. Las exteroceptivas o receptores son de la piel, las propioceptivas, las viscerales, el estómago, y las más profundas son las de las articulaciones, de los músculos, de las aponeurosis. Los receptores táctiles. La siguiente, por favor. Tenemos varios tipos de receptores. Ahí están, comenzando el de la izquierda. La mayoría de los receptores del cuerpo son terminaciones libres que detectan tacto y presión. Las de Meyer ya sabemos que son de frecuencia baja y son en las zonas donde no hay pelo. Estoy repitiendo lo anterior que ya he dicho. Las recepciones de terminación vulvar se adaptan parcialmente y son los que van a llevar también sensaciones como las zonas en que tenemos vellos o pelos. Los discos de Merkel que se encuentran agrupados, ¿no? Y forman el corpúsculo de higo. El órgano terminal del pelo es también un receptor que determina el movimiento, el grado de velocidad, ¿no? Las terminaciones de Ruffini, que se encuentran en las capas profundas de la piel, ¿no es verdad? Y están en relación con la presión y parte del dolor. Corpúsculos de Pacini, en la piel también, son estimulados con la compresión y detectan principalmente la vibración. La siguiente. Ahí vemos un ejemplo, un dibujo de un receptor táctil, ¿no? Y de varios receptores, la siguiente, ahí está uno que ya es abultado, ¿no? Es el receptor en higo. La siguiente. Muy bien. Viene el estímulo por quien es percibido por un receptor especializado. ¿Por quién viaja? Por un nervio periférico. Si yo me alumbro con la luz mi ojo, mis receptores están en la visión, los conos y bastones, y va hasta el tálamo y del tálamo hasta el lóbulo occipital. Quiere decir que todas las informaciones o las sensaciones periféricas que nosotros recibimos van a ser percibidas por receptores altamente especializados, como hemos mencionado, ¿no? De tacto, presión, dolor, luz, auditivas y demás. ¿Dónde van a ir? Los que son por debajo del cuello van a ir ¿a dónde? Hacia la médula cervical, dorsal, lumbar o sacra. Y los que están más arriba van a ser percibidos por los pares craneales, ¿no es verdad? Nos tocan la cara y está percibiéndose la sensación, ¿por quién? Por el trigémino. Nos alumbran por el óptico. Escuchamos por el auditivo, el octavo. Sensaciones olfativas por el primer par craneal. Gustativas. Percibimos por receptores altamente especializados. Llega al sistema nervioso a través de los pares craneales, que son 12, y de los pares raquídeos, que son de 33 a 35. La siguiente. Ahí vamos a ver en esta diapositiva. Es un corte en el lado izquierdo de la médula, donde vamos a ver dos tipos de sustancia, ¿no? La sustancia gris, que tiene la forma de una H, que tiene las astas anteriores
laterales y posteriores. Y la sustancia gris tiene el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. En este dibujo hay un error grande. Dice, si ustedes se fijan, está el nervio espinal ingresando, forma el haz de Lissauer, forma las distintas capas que son numeradas en números romanos, del 1 hasta el 11. Tenemos la lámina marginal, la sustancia gelatinosa es el núcleo gelatinoso desolando, y vamos a tener las dos vías que van de la médula hacia el cerebelo, el espino cerebeloso dorsal de Flesching y el espino cerebeloso ventral de Gauss. Pero al lado derecho ahí dice vía espinotalámica dorsal. No está ahí, está un poco más atrás, está en el cordón lateral, porque donde está ahorita representado es la vía espinotalámica ventral y luego está la vía espinotalámica lateral. En el lado derecho vemos que está ingresando la vía espinocerebelosa y las vías que van hacia la corteza. Pasan por el bulbo, primero se cruzan en la médula, pasan por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, llegan al núcleo que percibe todas las sensaciones, todas, visión, audición. Es el tálamo, el frío, el calor, el dolor, la presión. Y del tálamo, él es el ordenador, vamos a decir, y va a ir hacia el área de la corteza, dependiendo del tipo de estímulo, si es dolor, frío, calor, si es sensación térmica, si es sensación de presión, va a ir a un área determinada de la corteza parietal. El lóbulo frontal genéricamente es motor, el lóbulo parietal es sensitivo, el lóbulo temporal es auditivo y el lóbulo occipital es ¿qué? Visual. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Ya, esas son las vías, las dos vías, espino talámica lateral, ¿no? Y vamos a ver la otra, la vía lemniscal o cinta de raíz media, que es la vía del cordón posterior. La siguiente, columna dorsal, es decir, las vías que van por el cordón dorsal de la médula, suben, se cruzan y forman la cinta de raíz media o también lemnisco medio. ¿Qué sensaciones lleva? El tacto con un grado muy importante de localización. Cuando nos tocan la oreja, percibimos rápidamente en qué lugar. Nosotros, a través de la sensación del tacto, podemos discriminar entre la superficie de una pizarra, el borde podemos discriminar entre azúcar molida y harina, y decimos, esto es azúcar molida y esto es harina. Es una sensación de un tacto fino, ¿no es verdad? Sensaciones vibratorias, llamadas también fásicas, ¿no? Es decir, de varios ciclos. Sensaciones de movimiento, si nos soplan, sacamos en una movilidad la cabeza por la ventana y vemos la velocidad. Si poco se modifican los pelitos, es poca velocidad, pero si es más el viento, mayor velocidad. Sensaciones de posición, o sea, nosotros sabemos si mi brazo o mi mano está en flexión, extensión, supinación, rotación. Sensaciones de presión con una finura de la intensidad. Sensación, tocamos, ¿no? Y si aumenta, ya sentimos dolor, ya son otros receptores más profundos que se han estimulado. Esta vía o esta es la vía de la columna dorsal, lemniscal o cinta de raíz media. La siguiente, el sistema anterolateral, es decir, como su nombre lo indica, está en el cordón posterior, pero en la parte más anterior del cordón lateral.
¿Qué percibimos? El dolor. Y tenemos un dolor rápido y un dolor lento, un dolor agudo y un dolor lento. Acuérdense del dolor de la muela. El dolor comienza con una sensación sorda, larga, ¿no? Crónica, y de repente nos toca como electricidad y esa es una sensación aguda. Otra sensación que viaja por el cordón anterolateral es la presión, el tacto grueso. Podemos ver el borde de un objeto, ¿no? El borde romo, burda localización. Sensaciones de cosquilleo, comezón y sensaciones sexuales. La siguiente, por favor. ¿Dónde van estas dos vías? Van a ir al lóbulo parietal, principalmente, dependiendo de la sensación, a la corteza 3-1-2, corteza parietal ascendente, ¿no? O retrorolándica, es el área 3-1-2 en el lóbulo, ¿qué? Parietal. La siguiente, vemos una cara externa acá, y en esta corteza está representada todas las partes del cuerpo, porque percibimos sensaciones de todas partes del cuerpo. Vamos a ver en otra diapositiva, la siguiente. Existen distintas áreas, ¿no? De acuerdo, hay una orientación espacial. Ese es el área somática 1 y donde está lo más oscurito en azul es la sensación somática 2 o accesoria o de asociación. La siguiente, ahí está el área 312 en rojo. La siguiente. Luego está, hay un principio fisiológico, neurofisiológico. Dice, si ahí está lo que les quería explicar, está el homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? Eso ya han avanzado en neuroanatomía, pero les hago recuerdo. Es la representación de todas partes del cuerpo dependiendo del grado de movimiento o sensación especializada. Fíjense la mano, la lengua, la cara tienen una gran representación. Y fíjense el abdomen, que es grande, o los músculos intercostales. En nuestro cuerpo tiene una superficie grande, pero los músculos intercostales, ¿en qué intervienen? En la inspiración y expiración. Entonces no tienen mucha función, supuestamente, ¿no? Pero los músculos de la mano, por ejemplo, tienen flexión, extensión, rotación, todos los movimientos. A esto se llama homúnculo sensitivo en la corteza somática, área 312, parietal ascendente. Al lado está el homúnculo motor en el lóbulo frontal, el área 4, o la circunvolución frontal ascendente, mal llamada ascendente porque de ahí bajan fibras. La ascendente es la corteza sensitiva. La siguiente. Todas las sensaciones van a llegar a la corteza y fue Brodmann el que estimulando en animales o destruyendo pedazos pudo localizar o determinar las áreas de la corteza cerebral. Tenemos en el lóbulo frontal el área 4, 6, 8, 9, 10, 11, las áreas 44, 45 que están en relación con el lenguaje hablado, el área 47 con la mímica, mientras que en el lóbulo parietal tenemos las áreas 3, 1, 2, el área 5, 7, el área 40 y 39. En el lóbulo parietal tenemos el área 20, 21, 22, 41, 42. Y si se fijan, ¿dónde está el área 38? Es el núcleo amigdalino o el uncus del hipocampo, muy importante. Mientras en el lóbulo occipital tenemos las áreas 19, 18 y 17. También hay una representación en la cara inferior y en la cara interna, ¿no? Muy bien. La siguiente. Llega a la corteza y la corteza tiene 6 capas, ¿no es verdad? Cuando hablamos de histología, las capas son ¿qué? Horizontales. Cuando hablamos en fisiología,
funcionalmente no funcionan como capas, como pisos, sino como columnas que tienen una amplitud de 0,3 a 0,5 milímetros. Y es una área que puede comprometer 4, 5 o 6 capas de la corteza, porque en la corteza tenemos el arquicórtex, el neocórtex y el paleocórtex. Las sensaciones llegan al área, a la capa 4, luego las sensaciones o las capas 1 y 2 reciben señales de los ganglios basales del tallo, las capas 2 y 3 mandan acciones a otros lados, a otras áreas de la corteza, y las capas 5 y 6 mandan fibras mucho más largas, por ejemplo, como la vía córtico-espinal, que va desde la corteza hasta la médula. La siguiente, por favor. Hay áreas de asociación. Una importante es el área 5-7. Esta es en la corteza parietal, detrás de la corteza somática 1, ¿no es verdad? Esta área 5-7 se encarga de descifrar, más que todo de describir o interpretar. Cuando alguien me punza con algo, yo digo, me ha punzado con un alfiler, pero este me tiene mala voluntad, no me quiere hacer daño, ¿no es verdad? Interpretamos. Y todas estas sensaciones van a llegar a las áreas somática 1 o somática 2, viniendo previamente o llegando a los núcleos ventrobasales del tálamo, a los núcleos del pulvinar o a los núcleos anteriores. ¿Y dónde va a ir? A la corteza visual, a la corteza parietal, a la corteza auditiva o al lóbulo frontal. Del tálamo va a dirigirse. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Ya, eso es lo que hago. Cuando percibimos, abajo en el lado izquierdo, una sensación, es percibida por un receptor. El receptor viaja por una fibra, puede ser mielínica o amielínica, y genera un circuito de divergencia, dependiendo de la intensidad del estímulo. Si el estímulo es muy débil, va a estimular una pequeña cantidad de receptores. Si el estímulo es de intensidad media, va a estimular receptores en mayor cantidad. Pero si el estímulo es de gran intensidad, grande, va a percibir un estímulo de gran intensidad, va a ser percibido por muchos receptores, ¿no es verdad? Y va a llegar a la corteza cerebral. Entonces, si ese estímulo débil va a llegar a una pequeña área de acuerdo al tipo de estímulo, de acuerdo a la intensidad, y va a poder estimular una área grande de la corteza o una área pequeña. La siguiente, sensibilidad de posición. Es la sensibilidad propioceptiva, es decir, nosotros percibimos dónde están nuestras manos, nuestras articulaciones, si están extendidas, y hay una sensación de posición estática y una sensación dinámica. ¿Qué quiere decir estática? Por ejemplo, mi brazo está así y yo sé que está semi extendido, pero si yo muevo, eso es dinámico y es más movimiento. La siguiente, por favor. La siguiente es esa. Estas sensaciones van a viajar, van a llegar a la médula espinal. De la médula espinal van a viajar por el bulbo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo y corteza sensitiva, es decir, el lóbulo parietal. Dependiendo del lugar que nos han estimulado, la rodilla, el codo, y si es dinámica o estática, si está en movimiento o no está en movimiento. Muy bien, y concluimos el tema con la siguiente. Estas sensibilidades viajan por el cordón anterolateral, ¿no es verdad? Por fibras relativamente rápidas. La velocidad con que viaja un estímulo en el cuerpo
puede ser de 0 a 2 metros o de 3 metros hasta 100 metros por segundo. Muy bien, la siguiente. Dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Es un segmento del cuerpo. Si yo me estimulo, por ejemplo, acá, estoy hablando de C1 o C2, C2 o C3. Más abajo voy a localizar, a ver la siguiente. Ahí está. Cada parraquídeo inerva un área de la corteza, o perdón, un área del cuerpo. Tenemos ahí C2. ¿Y dónde está el C1? Es el primer par cervical que inerva principalmente la superficie de la nuca, ¿no? Junto con el trigémino. Y vamos a ver que C3 hasta C7 es el cuello y el plexo braquial, en azul está. Luego tenemos los dorsales, ¿no? O torácicos, de T1, T2 hasta T12. Luego tenemos los lumbares, L1 hasta L5. Y finalmente tenemos los sacros, de S1 a S4 o a S5. Cuando nosotros tenemos un trauma en la médula, podemos determinar el nivel del trauma de acuerdo a los dermatomas. Muy bien, esta clase es sencilla, bonita. Gracias, César, te agradezco. El día viernes vamos a continuar con el tema 49 y después de eso ya son las vacaciones a partir del lunes. Después de las vacaciones le va a continuar el doctor Erostegui con sentidos. Son 5 capítulos, seguramente va a abarcar unas 2 o 3 semanas y después de eso continuamos nuevamente con sistema nervioso hasta terminar con 8 temas, toda la temática. Muy bien, les agradezco que tengan un buen día. Tienen tiempo para poder llegar